Información, variedad de entrevistas, comentarios y más disfrutar. Ya llegó el momento, dale a compartir. Así de sencillo, esto ya comenzó. Así de sencillo, el podcast. Así de sencillo, el podcast. Así de sencillo, esto ya comenzó. Buenas. Bienvenido una vez más a su programa favorito. Así de sencillo. Muchísimas gracias a todos ustedes por conectarse con nosotros. Gracias por darle like, gracias por comentar. Y le voy a pedir, por favor, que compartan. Esta bendición no se quede por usted solo. No sean Compártala. así. ¿Verdad, No sean Brian? así, no sean maquinos, compartan, que la gente quiere ver así de sencillo, mi gente. Y no se olvide de suscribirse a nuestras redes sociales como @así de sencillo en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, hasta en WhatsApp estamos ya. Donde quiera que la usted pila. encuentre una red social, búsquenos a de sencillo. Nos va a encontrar. Fácil. Brian, estamos aquí en un momento especial donde no es nuestro estudio, que las personas pueden ver, nuestro estudio habitual, ¿verdad? Hemos estado haciendo mucho cambio De últimamente. cada domingo hemos estado cambiando A la de gente se ha escenario. olvidado cómo el estudio ya. Cambiando de Yo creo que la gente no sabe. La gente está confundida. ¿Están en el estudio o no están en el estudio? Sí. Así, Pero- así creen que tenemos mucho también. Está bien. Lo importante es que estamos bonitos. ¿Qué tenemos para hoy, Brian? Bueno, tenemos un invitado súper especial. Y cuando te digo súper especial es porque lo ve. Un pastor que tiene pocos días por aquí, pero ha hecho clic con los jóvenes. Se ha notado la diferencia. Sí, con los jóvenes. Un pastor que ha dedicado su vida entera con los jóvenes, según lo que él me dice, tú Tremendo. Ey, no. sabes. Pero un chiste picante, ¿sabes? Pero sin tenemos- más preámbulo, ¿cómo se llama el Tenemos pastor? al pastor Jorge David Mateo, Bienvenido, encargado pastor. de, Muchas gracias. de jóvenes en la sección dominicana del Este. Tremendo. Pastor, ¿cómo se siente? Muy contento de poder estar en esta transmisión especial de Así de Sencillo con ustedes. Se lo grabó. Así que no, estamos activos aquí, listos para pasar un momento ameno, poder compartir con cada uno de los televidentes y compartir algunas de las experiencias que el Señor me ha permitido tener a lo largo de mis años de servicio como pastor. Tremendo. El pastor está vino pulido, el pastor. El pastor vino pulido, no hay que decirle muchas Algunas cosas. de las experiencias, porque he tenido muchas. Pero está disparando de antes de hoy. No debería. Vamos al bambo una vez con el pastor. Pero una introduccióncita, pastor, Sí. una introduccióncita. Si preguntamos con el pastor Mateo, ¿a qué se dedica, de dónde viene, qué hace actualmente? Muy bien, miren, mi nombre completo es Jorge David Mateo. Yo soy de Santo Domingo, República Dominicana, un hermoso país en el Caribe. Jorge David Mateo es un siervo de Dios y amigo de la humanidad. Amén. Soy un pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, felizmente casado con una hermosa esposa salvadoreña. Ya les voy a contar más adelante por qué mi esposa es salvadoreña. Tengo 3 preciosos hijos y actualmente, como decía Brian, me desempeño como director de ministerios juveniles en la Asociación Dominicana del Este. Tremendo. Para los que no conocen, esto comprende algunas de las provincias que están en la región este, las provincias turísticas, como, bueno, algunos conocerán Punta Cana, La mayoría, San pastor. Pedro de Macorís, La Romana, Higüey, Atomayor, El Ceibo, toda esta zona, ahí estamos sirviendo por la gracia del Señor. Pastor, una pregunta de conocimiento. Más o menos, ¿cuántas iglesias hay por allá? Ok, muy bien. La Asociación Dominicana del Este está comprendida por 230 congregaciones. Tremendo. Tenemos 38 distritos, 38 pastores y entonces es una zona que está en mucho crecimiento. Un programa especial de plantación de iglesia, el ministerio juvenil está creciendo de una forma extraordinaria, así que es una zona de mucho dinamismo en el avance del reino de Dios. Amén. Ya como usted dijo, pastor, el Ministerio Juvenil ha hecho énfasis en eso. Y sabemos también que usted es un pastor joven. La gente no sabe, pero usted es un pastor joven, ¿verdad? Y aparenta ser joven también. Nos gustaría que nos dijera o que nos hablara cómo fue su llamado, ¿verdad? Hacia al Evangelio, cómo usted conoció el Evangelio, cómo fue su llamado a pastor. Bueno, Brian, tu pregunta es muy buena. Yo tuve el privilegio de poder nacer en un hogar adventista. De paso, mi padre es un ministro activo, un pastor ordenado de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en la Asociación Central en República Dominicana. Tremendo. Así que desde mis inicios yo crecí en el temor de Dios, mi madre como una gran instructora de la verdad bíblica y a los 8 años yo decidí ser bautizado. Mis padres naturalmente me apoyaron y yo me desarrollé en la iglesia siendo parte del club de aventureros, club de conquistadores, club de guías mayores. Tuve el privilegio durante varios años de ser director
del Club de Conquistadores, hasta que entonces recibo la invitación de parte de Dios para poder iniciar mis estudios de teología. Tremendo, tremendo paso. Entonces me imagino que usted estudió en la UNAD. Así es, mira, yo había salido de bachillerato y de una forma interesante Dios me llamó al ministerio. Yo pensaba estudiar medicina. De paso, mi madre es enfermera, mi hermano mayor es médico y mi hermano menor es médico también. Y usted dijo, me voy por la medicina. Sí, médico sin problema. Ya mi hermano mayor tenía 1 año de estudio, pero en ese verano, esos 3 meses antes de entrar a la universidad, sentí el llamado de Dios de una forma muy interesante. Así que a los 17 años, no me calculen la edad, por favor, en el año 2007, entré a la Facultad de Teología para prepararme para servir como un pastor de la Iglesia Adventista. Pastor, eso está tremendo. O sea, que usted en 3 meses cambió esa decisión de medicina a teología. Así es, así es. El Espíritu Santo lo cambió la Sintió ese decisión. llamado. Un llamado, y era algo que yo nunca antes había expresado, nunca antes había pensado, pero así son los caminos del Señor. Así es. Que nadie cierto. lo conoce. Así Entonces, es. Paso, ya usted estudió teología en la UNAD. Cuéntenos sus inicios, cómo fueron siendo pastor, el reto que usted tuvo cuando le dieron una iglesia, porque eso es algo que motiva, ¿verdad? Pero también Sí. como que quizás asusta a uno no poder manejar tantos miembros en una iglesia, tantas situaciones que se presentan. Sí, claro, mira. Yo tuve el privilegio, y voy a decirlo así, de ser pastor muy joven. A los 21 años ya yo me había graduado de la universidad y entonces me tocó servir como pastor asociado en La Vega. Tal vez algunos de los que están viendo esta transmisión especial conocen La Vega, allá en la parte nordeste del país. Allí me asignaron 2 congregaciones que durante un periodo de 5 meses serví con gozo y alegría. Pero rápidamente recibí una invitación de la Asociación Dominicana del Sureste. ¿Tú conoces esa asociación, Brian, verdad? Vamos allá, vamos allá. Para que poder venimos. servir ahora entonces en esa asociación, en un territorio comprendido entre Vallaguana y Monteplata. Ahí tenía 4 congregaciones, un proyecto especial de desarrollo. Así que yo iba a pasar en esa asociación los siguientes 2 años de mi vida sirviendo con gozo y alegría en esta zona. Y el ministerio pastoral es muy dinámico. Uno aprende con los ancianos, con los líderes, con los hermanos. Uno en la universidad recibe muchas herramientas, pero al final el trabajo en la congregación, el trabajo con los hermanos es un proceso de crecimiento y desarrollo muy importante en la formación ministerial. Esa experiencia que usted tiene ya con los hermanos no es lo mismo que la teoría. Definitivamente uno crece mucho cuando uno tiene que desarrollar programas evangelísticos, administrar la iglesia, dirigir juntas, trabajos de visitación, desafíos en la comunidad, conflictos. Así que todo ese proceso ayuda al desarrollo práctico del ministerio pastoral. Y también recordemos que el pastor era joven, ¿tú sabes? Cómo el pastor se enfrenta. ¿Cómo que era joven, Brian? Claro, Soy joven, Brian, que está soy joven joven, todavía, que soy joven. Nos estamos no lo ponga remontando, pastor, viejo. al tiempo que usted fue. Cuando era más joven. Cuando era más joven, Ah, él era un trabajó ya en niño, Vallaguana, 21 años, es un en el niño. entonces, un pastor de 21 años, ¿verdad? Un niño. Dirigiendo 4 iglesias, tú sabes. Imagínate el panorama. Era un O desafío. sea, suena, Sí, un suena desafío. lindo, pero un desafío bien grande. Y más en esa área de Monteplata, ¿sabes? Sí, claro. Que lo que saben como esa área tiene más o menos la idea, ¿verdad? Fue un reto bien grande para el pastor y eso lo yo también a desarrollar. A desarrollarse como pastor, ¿verdad? Y a tener esa experiencia pastoral. Claro. Pero vámonos, pastor, ya para El Salvador, donde usted conoce a su Nos esposa. fuimos para El Cuéntanos cómo Salvador. fue ese llamado allá. Mira, fíjate, Brian, que ustedes Sí. mencionaron una palabra que yo tenía en mente y fue desafío. Porque irse a Vallaguana, esa parte de Monteplata, Vallaguana, por allá, a los 21 años sería un desafío para él. Pero entonces también está el desafío de la experiencia del Salvador. ¿Sabes? Es otro desafío más grande todavía. Pastor, adelante. Miren, debo comenzar por el año 2010. Yo tuve la oportunidad en el año 2010, mi último año de estudio, de ir a Panamá a colportar en ese verano. Los que no saben qué es el colportaje, es la venta de libros adventistas como parte, cuando uno es estudiante, de un programa para poder pagar los estudios. Así que mi experiencia en Centroamérica fue extraordinaria. 3 meses de desafío, de trabajo. Me encantó Centroamérica, me encantó Panamá, me encantaron los panameños, la comida. Disfruté. Eso fue en el año 2010. En el año 2003, entonces, yo recibo una invitación a una reunión especial de parte de mi presidente en ese momento, el pastor Víctor Lejer.
Él invitó a todos los pastores solteros de la Asociación del Sureste a una reunión un viernes en la mañana y nos presentó ese gran proyecto de poder ir como misioneros a El Salvador. ¿Por qué El Salvador? Bueno, Centroamérica comprende 7 países y solamente hay una universidad adventista. Así que los pastores que salen de una beca no es suficiente para cubrir el territorio de 7 países porque es una sola universidad. Así que en ese momento había necesidad de pastores, habían varios distritos sin pastores y entonces ante ese desafío yo estaba convencido. De paso, en esa reunión, Brian, Adam, cuando me tocó el momento de decir si estaba dispuesto a ir o no, porque cada uno debía decidir, yo dije unas palabras, las recuerdo muy bien. Y es que el llamado de Dios no es a un lugar, sino al cumplimiento de una misión. Tremendo. Amén. Yo estaba convencido de que Dios me había llamado a una misión y que independientemente del territorio desafiante que me tocara servir, Dios iba a estar allí. Así que rápidamente levanté la mano, le dije al pastor Lejer, inscríbame en la lista, yo voy en el nombre del Señor. Para no hacer la historia larga, Adam, al mes ya estábamos aterrizando junto a 3 compañeros más Al Salvador. en esa tierra desconocida para nosotros. No sabíamos a lo que íbamos, lo que nos íbamos a enfrentar. Era un gran desafío, como ustedes dijeron, porque cuando yo comienzo a compartir con algunos amigos y familiares que voy de misionero a El Salvador, me dijeron, tú te estás volviendo loco. Ese país es más pobre que Dominicana. Ahí matan a la gente. En ese momento uno escribía El Salvador en Google y lo que salía era un grupo de gente como Job, tatuado desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Era un país muy peligroso, pero iniciaba una nueva etapa de mi vida como misionero en tierras extranjeras. Pastor, eso me deja a mí un poquito de duda. Nosotros hemos estado analizando eso. Porque si yo soy pastor y me dicen el desafío en Estados Unidos, yo no lo pienso 2 veces. Tú te valides. De Corriendo. una. Allá Yo llueve. no me quedo, pastor. Ahora, si me dicen el desafío para El Salvador, yo digo, el Espíritu Santo no me ha tocado. ¿Qué pasó con usted? O sea, su familia, sus amistades, quizás demás pastores. ¿Qué pasó con usted que yo me imagino que de seguro le estaban diciendo que no vaya por ahí? Al pastor seguro lo querían amarrar antes de irse. Y más, porque, señores, El Salvador ahora mismo es un cachú. Yo tengo amistades del Salvador y ellos van y vienen sin ningún problema. Pero para el tiempo que usted fue pastor, que usted 2013. dijo 2013 hasta el 2019. Así es. Ese era el tiempo de los valientes, de verdad, para irse a El Salvador. Mira, yo creo que Dios tiene un plan. Eso es lo primero. Yo estoy muy convencido. Yo le dije al Señor que cada lugar que yo me moviera, antes de salir a la universidad, Él me dirigiera. Y les voy a contar algo aquí. Tremendo. A ustedes, los amigos que están viendo Pues la tiene que ser el transmisión. señor, me va a buscar chica, aunque sea que te Miren, esa mañana mi padre me estaba diciendo, tú tienes mucho potencial en el ministerio. Dios te ha dado muchos dones y talentos. Es bueno que tú salgas del país y tengas otras experiencias y luego regreses acá. Y cuando yo entro a mi habitación, después de ese comentario que él me hizo, es que yo encuentro 2 llamadas perdidas de mi presidente. Wow. Y cuando yo le devuelvo la llamada al presidente, él me dice, hay una invitación especial para ir a trabajar a El Salvador. Cuando yo le cuento eso a mi papá, él me dice, pero es lo que yo te estaba diciendo ahora mismo. Es lo que tú y yo estábamos hablando. Fue demasiada coincidencia. De paso, para mí no es coincidencia. Dios me había confirmado que me fuera. Cuando mi papá me lo dijo, para mí era algo que no tenía sentido. No tenía lógica. ¿Qué yo iba a buscar fuera de mi país? Si yo estaba comenzando el ministerio. Sí. Pero cuando el presidente me dice la invitación que hay, entonces yo entendí, El Dios me llamado te está está Es un llamando. plan de Dios. Entonces yo me muevo 100% de seguridad de que Dios tenía un plan, de que yo viajara a Centroamérica, de que yo fuera a El Salvador. Yo comprendí en ese momento que Dios tenía una misión especial que yo debía ir a cumplir. Pase lo que pase, porque los desafíos iban a ser significativos a lo largo del camino. Pastor, entonces aceptó el llamado, a pesar de que quizás mucha gente estaban en duda, no querían que usted fuera. La confirmación de su padre, más el presidente lo llama. Usted llega a El Salvador. Cuéntanos esa experiencia de sus inicios en esos días ahí que usted llegó a El Salvador. ¿Cómo fueron? Fue una experiencia muy bonita. El trato muy ameno y agradable. De paso, el presidente de la Unión en ese momento nos fue a buscar al aeropuerto a los 4 nuevos pastores. Nos llevaron a un hotel de unos hermanos de la iglesia.
Estuvimos ahí unos 2 días y luego hubo una reunión para poder definir al lugar que íbamos a ir cada uno de nosotros. A mí me tocó la parte norte del país. Un lugar muy bonito, muy tranquilo, fresco, montañoso y una experiencia diferente porque las personas en ese lugar son de tez blanca. Okay. Y yo, tú me ves que soy un poquito morenito, así, trigueñito. No soy tan clarito. Entonces, las personas cuando yo iba caminando en la comunidad o iba en la guagua, el transporte público, se me quedaban así mirando cuando yo iba caminando. Tuve mi cabello, que no tan malito, pero los hermanos de la iglesia que me tenían más confianza me decían, pastor, ¿puedo tocar su cabeza? Y le pasaban la mano hacia mi cabeza. Yo era un poquito diferente a lo que ellos estaban acostumbrados a ver. Sí, se deslumbraban con mi belleza, líder. Wow. Así que eso fue un punto a mi favor, el tema del color. Porque cuando las personas me veían, ya sabían que yo no era de ese lugar. No era de por Lo allá. identificaban desde lejos. Me Ya. identificaban, no, ese es el nuevo pastor de la iglesia. Así que todavía tengo muy buenos amigos, ese primer distrito donde llegué. Gente muy amable, muy atenta, listas para servir, para trabajar en favor del reino de Dios. Así que mi llegada a El Salvador fue una experiencia muy bonita por la gracia del Señor. Tremendo. Amén, amén, pastor. La experiencia fue muy bonita, ¿verdad? Pero sabemos que en ese tiempo que usted fue para allá, había mucho peligro en El Salvador, ¿verdad? Era un país altamente peligroso por la situación de las gangas, de los maras y todo ese tipo de conflicto que se desarrollaba allá. Me gustaría que usted nos hablara un poco sobre eso. ¿De qué manera afectaba eso a la iglesia o de qué manera también afectaba eso su vida personal como pastor? Sí, miren, el tema social era una realidad. No se puede esconder con un dedo. En ese tiempo había más de 20 homicidios cada día en El Salvador. Wow. Las personas eran guiadas por el espíritu del enemigo para acabar con la vida de otras personas, muchas veces sin ningún tipo de razón, sin ningún tipo de situación. Simplemente por pleitos territoriales, controles de sectores. Era una situación muy difícil. Uno de los mayores desafíos que me tocó enfrentar es que a veces una calle era que dividía una pandilla de otra. Habían pandillas que eran contrarias y las personas que vivían en una comunidad no podían pasar a otra comunidad. Y cuando uno quería hacer algún tipo de encuentro entre las iglesias, era imposible que hermanos que vivían en ese sector pasaran al otro sector. Eso fue uno de los mayores desafíos. Pero yo quiero alabar el nombre de Dios en esta hora. Amén. Y quiero recordarte a ti que estás mirando esta transmisión especial, que Dios tiene un plan y que en medio de los desafíos, Dios siempre está al control. Amén. En medio de esa gran crisis de seguridad, tuve la oportunidad de relacionarme con muchos jóvenes que estaban involucrados en el mundo de las pandillas y poder ver cómo la gracia del Señor los alcanzaban. Es algo extraordinario. Es algo que no tiene precio. Al final yo comprendí que Dios tenía un plan, que Dios tenía un propósito. Y a pesar de la inseguridad, Dios obró de forma poderosa y extraordinaria en favor de su reino en el lugar que me había colocado. Tremendo, tremendo. Pastor, entonces ya usted en medio de esas dificultades, gangas de un lado al otro de la iglesia, esos conflictos, ¿tiene usted algún testimonio o experiencia con algún joven que usted nos quiera contar que quizás de una u otra forma quizás estuvo en la ganga, en las calles, haciendo cosas que quizás nosotros no acostumbramos a hacer y que usted tuvo el privilegio de quizás predicarle, llevarlo a la iglesia y cambiar la vida de ese joven? Mira, hubo muchos jóvenes que por medio del ministerio juvenil, de los clubes de la iglesia, conocieron el mensaje de salvación y dejaron ese mundo oscuro y pasaron a estar del lado de la luz de Cristo Jesús. Pero yo quiero destacar una experiencia de un conquistador. Ustedes pensarán, un conquistador, pandilla, ¿qué tiene que ver? Bueno, el padre de ese conquistador era uno de los líderes de la pandilla en el lugar donde yo vivía. Y algunos hermanos de la iglesia me dijeron, el papá de él está en las pandillas. Pero yo tenía un buen hábito y era visitar a cada uno de los conquistadores, de los padres y poder relacionarme con ellos. Independientemente de su historia, independientemente de lo que hacían, siempre uno como pastor iba ya para poder ver en qué podía servir. Así que una tarde decidí visitar al padre del conquistador. Yo sabía ya que era uno de los cabecillas de la pandilla, pero fui en el nombre del Señor. Saludé, me recibieron muy amable, entré y tuve la oportunidad de sentarme con él en su casa, de poder conocerlo un poquito más.
más adelante íbamos a tener una campaña evangelística y le invité a la campaña. Con mis dudas, no sé si iba a ir o no, sí, bueno, no sabía. Pero él fue a la campaña. Al final, él no decidió ser bautizado, pero tuvo el privilegio de poder bautizar a su hijo, que era miembro del Club de Conquistadores, y poder ver cómo aquellos que están en oscuridad también pueden ser alcanzados por la luz de Cristo. Amén, amén. Tuve la oportunidad de ver muchas vidas transformadas. Jóvenes que decidieron dejar el mundo de las drogas, el mundo de las pandillas y se convirtieron en diáconos de la iglesia, se convirtieron en líderes de la iglesia, porque hay poder en la palabra del Señor. Y cada vez que yo veía uno de estos milagros, transformaciones, testimonios, yo comprendía, el cuadro se me aclaraba de la razón, del motivo por el que Dios me había invitado a servir como misionero en este país extranjero. Pastor, fíjese, yo tengo muchos amigos salvadoreños, pienso enviarle este video cuando salga. Usted puede explicarle, no solamente a los salvadoreños, sino a aquellos que de una u otra forma no saben lo que es el Club de Conquistadores. Porque usted estaba diciendo la experiencia, el conquistador, y quizás muchos se van a estar preguntando, ¿qué es lo que es el conquistador? Ya se conquistó un país o algo raro. Muy bien, muy buena la aclaración. El Ministerio Juvenil de la Iglesia Adventista comprende diferentes clubes, entre otras actividades. El primer club que tenemos es el Club de Aventureros. Es un programa especial diseñado para niños de 4 a 9 años. El Club de Conquistadores es un programa especial diseñado para niños que van entre 10 y 15 años. Y las escuelas de guías mayores de 16 años en adelante. Cada uno de estos clubes desarrolla un programa integral donde se desarrollan destrezas físicas, destrezas intelectuales, conocimiento de la palabra de Dios, aspectos de relacionamiento entre unos y otros, se participa de campamentos, se participan de ferias, se adquieren diferentes clases y galardones y estos clubes sirven para que los niños y jóvenes puedan desarrollarse de forma integral en las diferentes áreas del saber. Así que es un programa muy especial que marca la vida de niños, adolescentes y jóvenes en diferentes partes alrededor del mundo. Así que cuando yo me refería a que era un conquistador, es que este jovencito tenía entre 10 y 15 años, formaba parte del club y participaba de las diversas actividades que se realizan cada año. Amén, amén. Ya el pastor le explicó, ¿verdad?, que es el Club de Conquistadores, pero tengo una preguntita, pastor. Cuéntame. Y es la siguiente. Durante su ministerio, Dios lo estuvo moviendo en diferentes lugares y vemos que Dios lo movió primero estaba en La Vega, después lo movió, dijo, para la parte, para el sureste, ¿verdad? Sureste. Para el sureste, después para El Salvador. Y tuvo mucho movimiento durante su ministerio. Y sabemos que usted tuvo un llamado para servir en El Salvador, pero también enfrentó mucha dificultad allá. Y como humanos también a veces desfallecemos, ¿verdad? Nos dudamos del poder de Dios. Y porque nos encontramos en situaciones que son quizás difíciles. Pero me gustaría saber cuál fue el motor, qué lo hizo mantenerse fiel al llamado que Dios le hizo durante todo ese trayecto, durante toda esa transición que usted tuvo. Sí, mira, Brian, definitivamente hubo momentos desafiantes en mi estadía allá. Hubo momentos de crisis, hubo momentos muy difíciles. Pero esa convicción, hay algo que no les he contado, les voy a decir, para explicar un poquito más la pregunta tuya. Este primer sábado mío en El Salvador, mi presidente de la asociación fue a presentarme allá a la iglesia con todas las juntas de iglesia, como normalmente se hace. Y cuando yo lo veo a él en la plataforma hablando, hacía unas 2 semanas, yo no acostumbro a soñar, pero hacía 2 semanas yo había tenido un sueño, viéndolo a él hablar, viendo el mismo fondo de la iglesia, y yo había olvidado ese sueño. Cuando yo lo veo ese sábado, el Señor ya ahora estando en El Salvador me confirma una vez más que Él tiene un plan para mí. Yo cuando lo vi, recordé y dije, yo soñé con esto mismo que estoy mirando. Así que esa convicción del llamado de Dios, de que es Dios que me tiene allí, era lo que en los momentos de desafíos, en los momentos de crisis, en los momentos de adversidad me sostenía. Yo no estaba en El Salvador porque yo quería. Yo estaba en El Salvador porque Dios me había llevado. Amén. Y cuando Dios te lleva y cuando tú estás
en el lugar que Dios quiere que tú estés, entonces tú tienes el respaldo que viene de parte del cielo. Y también recuerdo las palabras de mi madre cuando iba para El Salvador. Yo voy a orar todos los días por ti para que tú seas como José, que todo lo que toca en tus manos tenga la bendición de Dios. Amén. Amén. Y yo vi la bendición de Dios. En los lugares donde la iglesia me enviaba, donde Dios me enviaba, el reino de Dios avanzaba, el reino de Dios crecía. Y entonces esta convicción de estoy aquí porque Dios me trajo era lo que me sostenía en medio de los momentos de dificultad. Amén. Muy Poderoso. bien, tremendo, pastor. Fíjese, pastor, vamos a entrar un poquito más llano, vamos a llamarlo de esa manera. Porque usted está diciendo que ha tenido momentos de dificultades y ese tipo de cosas. Pero cuéntenos en qué momento su vida de una u otra forma se vio afectada. Porque sabemos que no es un lugar normal para ir a predicar. Y más en el tiempo donde usted estaba. ¿Qué momento usted puede destacar que usted dice, mira, quiero compartir esa experiencia con ustedes, donde yo sé que Dios me libró de esto? Mira, Adán, te voy a compartir 2 experiencias. Tremendo. Para que no te quejes. Yo había conocido una joven que se había robado mi corazón, así que yo le pedí que fuera mi novia y teníamos planes de casarnos. Así que estábamos tomando consejería con el presidente de la asociación para prepararnos para el matrimonio. Saliendo como a las 6 de la tarde de la asociación, vamos a tomar la guagua para trasladarnos a nuestros diferentes lugares. Yo estaba primero en la parada de ella para que ella se fuera y luego yo iba a cruzar la calle para ir a mi parada. Cuando estamos ahí sentados en la parada no nos dimos cuenta, pero 2 hombres se bajaron de un carro que se parqueó a unos metros de nosotros. Cuando yo vine a darme cuenta tenía un puñal así Wow. Oh, wow. en mi espalda, muy afilado. Denon todo lo que tienen. Ella había cobrado ese día. Así que se llevaron la mochila de ella con el salario del mes. Se llevaron la laptop de ella. Me robaron mi mochila. Nos robaron lo que teníamos arriba. Tremendo. En ese momento fue muy desafiante. Porque alguien que sale a atracar con un puñal en la mano está dispuesto a cualquier cosa. Y en un lugar como ese. Y estaba oscureciendo, ya 6:30 de la tarde. Pero en ese momento, aunque perdimos las posesiones materiales, Dios nos protegió. Amén. 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 Dios nos cuidó. Otro momento desafiante, yo voy a hacer una visita, ya eso de las 7:30 de la noche. Cuando estoy saliendo de la visita, ya tengo vehículo para ese momento. Voy en mi vehículo y de repente veo que viene alguien hacia donde mí, con una pistola en la mano. Lo único que se me ocurrió fue decir buenas noches. Cuando ellos escucharon mi voz, cuando él escuchó mi voz, ya sabía que era el pastor. Porque mi voz es muy fácil de reconocer en un país extranjero. Tiene un acento diferente. Tiene un acento diferente. Ahí vi que como que se tranquilizó. Seguí mi camino y salí de ese lugar. Ahí dije, nunca más vuelvo a visitar en la noche. No pasó Porque el si yo no hubiese hablado, Brian, si yo no hubiese hablado, no estaría aquí con ustedes contando el testimonio. Pero también una vez más, el Señor me protegió. Amén. Amén. Tremendo. Y ¿sabes? Lo que me llama la atención de la narrativa que usted tenía hace un momento es que la gente sabía quién era usted, ¿verdad? Ellos identificaban que usted era un hijo de Dios y no le hacían daño, porque quizás, como te dijo buenas noches, si soy yo, Adán, que va, como que no van a atracar. Pero ellos No, sabían que era un siervo de Dios que estaba haciendo El la de obra la de Dios. pistola no quería atracarme. El de la pistola quería matarme. Oh, wow. Lo que pasa es que ellos cuidan los territorios. Sí. Y hacía unos días atrás había llegado un vehículo de la pandilla contraria y había disparado a ese lugar. Y ellos estaban ahora todas las noches cuidando. Y cualquier vehículo desconocido que entrara, a veces ellos primero tiran y después preguntan quién es que está ahí. Oh, wow. Pero Dios permitió de que no pasara nada para yo poder seguir sirviéndole y avanzando en el ministerio que Él me había llamado. Paso, estamos casi cerrando. ¿Alguna experiencia que usted tenga? Porque esos pandilleros lo pudieron reconocer, pero yo estoy más que seguro que no a todos los pastores lo dejaban predicar allá. ¿Qué experiencia usted tiene para contar que usted pueda decir, mira, por la gracia de Dios, a pesar de que habían 1, 2, 3, 4 pandillas ahí diferentes en el territorio donde yo estaba dirigiendo como pastor, ellos pudieron aceptarme por, no sé, tal y tal razón? Mira, creo que uno de los aspectos positivos
que tuve al servir allá como misionero es que nosotros como dominicanos nos llevamos bien con las personas. Somos fáciles de relacionarnos, de conversar, de hablar. Y creo que eso fue un aspecto positivo, porque independientemente, por ejemplo, yo iba a una pupusería a desayunar y yo sabía que los que estaban allí comiendo eran pandilleros. Yo no tenía problema en saludarlos, buenos días, ¿cómo están? Conversar con ellos. Y creo que esa apertura de no mostrar miedo, de que estamos aquí para servirle, fue muy positiva. Otro aspecto positivo que yo vi la dirección de Dios es que ellos tenían los miembros de su familia dentro de la iglesia. Los Tremendo. primos de ellos estaban en la iglesia. Los hermanos de ellos estaban en la iglesia. Las madres de ellos estaban en la iglesia. La abuela de ellos eran parte de la iglesia. Y eso también fue un aspecto positivo porque yo ministraba a su familia. Cuando moría un miembro de la familia, ¿quién estaba allí predicando? El pastor. El pastor. El pastor. Y ahí nos juntábamos y allí nos veíamos. Cuando había alguna necesidad de que había alguien enfermo en el hospital, ¿quién visitaba a ese enfermo? El pastor. Entonces, ese trabajo de servicio, ese trabajo de entrega, esa dedicación, de una u otra manera le impactaba la vida de ellos. Tremendo. Porque yo servía a cualquier persona sin importar la situación, sin importar la condición. Entonces, al final creo que ellos comprendieron que yo como misionero estaba en esa comunidad para servir. Y entonces eso me permitió poder desarrollarme, moverme, trasladarme sin ningún tipo de dificultad por la gracia del Señor. Amén, amén. Pastor, como usted dijo hace unos momentos, usted era el pastor de los jóvenes allá, ¿verdad? Y yo diría que, sin saber, que algunos de los jóvenes que usted dirigía también pertenecían a algunas de esas bandas que estaban allá. Y me gustaría saber si durante su tiempo allá se hizo un estudio de cuáles eran los factores que ayudaban a los jóvenes a ser integrantes de esas bandas. Factores económicos, quizás ambientales, culturales. Sí, mira, yo tuve el privilegio de servir durante 6 años como director de Ministerios Juveniles en la Asociación Central del Salvador. Y definitivamente en esos años había una estrecha relación. Muchos de los jóvenes que formaban parte del ministerio podían venir, pero era un asunto muy extraño. Te voy a contar por qué. Muchos de esos jóvenes eran reclutados cuando tenían poca edad. Muchos de esos jóvenes venían de familias que eran de pandilleros. Otros eran reclutados a temprana edad. Otros le ofrecían cosas. Otros le decían, te quedas aquí y si viene un vehículo, si viene la policía, nos manda su mensaje, nos hace una llamada y como que de una forma muy sigilosa comenzaban a introducir a niños a temprana edad a esas pandillas. Al final, ese fenómeno social tenía muchos factores. Habían factores económicos, familias de escasos recursos, y era una forma rápida de ganar dinero, porque a veces mandaban un niño, ve a ese negocio, dile que manden la renta, te van a dar $100. Y muchas veces de los $100 que él buscaba, podían darle $2 o $3. Y él llevaba a su casa $2 o $3. O sea que había muchos factores que hacían que se propagara el tema de las pandillas. Así que en medio de esos factores, yo quiero destacar el poder de Dios. Amén. Porque muchos de esos que estaban sumergidos allá, por diferentes razones, tuvieron la oportunidad de conocer a Jesús. Tremendo. Tuvieron la oportunidad de conocer del gran amor de Dios, porque no hay ninguna faceta humana de crisis, de pecado, de desobediencia que Dios no puede impactar con medio de su palabra. Sí, había muchos factores, era una realidad la delincuencia, pero también es bueno destacar que hay un Dios más grande y poderoso que tuvo poder de sacar a muchas de esas personas que estaban en medio de las pandillas y también tiene poder para ayudarte en la situación que tú estás viviendo hoy en día. Amén. Tremendo, tremendo, pastor. Ya para finalizar, un mensaje quizás a aquellos hermanos que, así como estamos acá nosotros en la parte norte, que no tenemos esa oportunidad de predicar en un lugar donde nos veamos amenazados, pero que de una u otra forma, por cualquier sencillez, uno como que se queda un poquito rezagado y no da ese paso de predicarle a otros. Ok. Todo aquel que ha sido llamado al reino de Dios ha sido llamado como misionero. Cuando Dios nos llama, no es solamente para salvarnos a nosotros, sino para utilizarnos como un instrumento de salvación para otras personas. Así que tal vez tú no estás en un lugar donde tu vida está siendo amenazada, pero es muy posible que bajo tu propio techo hayan personas que necesitan salvación. Es posible que yo esté hablando en esta hora para alguien que tiene compañeros de trabajo que se están perdiendo sin Dios y sin esperanza.
tal vez algún compañero de estudio, tal vez algún vecino que viva alrededor de tu casa. Tú también puedes ser un misionero. Para tú ser un misionero no tienes que salir del lugar donde tú vives. En tu círculo cercano, en las personas que te rodean, tú también puedes compartir las buenas nuevas de salvación. Amén. Cuéntales a ellos lo que Dios ha hecho en tu vida. Cuéntales del Jesús maravilloso que tú conoces y tú también puedes convertirte en un instrumento de salvación para que muchos puedan llegar al conocimiento de la verdad. Amén, amén. Paso, como parte final, también me gustaría que usted diera un consejo a esos padres que están luchando con jóvenes a temprana edad que se involucran en gangas, en grupos delictivos. Un mensaje que ellos puedan, que sea refrescante para ellos, que sea esperanzador. Claro, mira, querido padre o madre que estás enfrentando alguna dificultad con tus hijos, mi primer y gran consejo sería: busca de Dios. No esperes que ellos cambien. Primero tienes que comenzar cambiando tú en el nombre del Señor. Porque al final es Jesús la solución. Es Jesús la salida. Yo quiero invitarte para que tú busques de Dios. Porque cuando tú comiences a buscar de Dios, entonces tú vas a encontrar que hay poder en la oración. Entonces tú vas a saber que en medio de tu crisis no estás solo, no estás sola. Que hay un Dios poderoso que pelea por ti. Así que dale a Dios el primer lugar. Presenta tu caso en oración. Ora cada día, intercede por tus hijos. Darle siempre los mejores consejos que puedas. Pero recuerda que cuando como seres humanos llegamos al límite, que cuando como seres humanos ya hay cosas que no podemos hacer, que cuando como seres humanos hay cosas que sobrepasan nuestra capacidad, sigue existiendo un Dios que es todopoderoso. Que lo que tú no puedes hacer por tus hijos, Dios lo puede hacer. Amén. Dale el consejo, pero más que el consejo, busca a Dios en tu vida y ese Dios poderoso podrá tener una solución para gloria de su nombre. Amén. Tremendo. Así que pon tu caso en las manos del Señor y Dios te dará la solución. Amén, amén. Muchas gracias, Pastor Mateo, por compartir tu experiencia con nosotros. Yo sé que este podcast va a ser de mucha bendición para aquellos que estén compartiendo y escuchando y viendo. Y la misión de usted que está ahí viendo este podcast es compartir, darle like y llevar esa bendición a otros también. Así que deje utilizar por Dios y comparta. Así que nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Así de sencillo, así de sencillo. Conecta.